Cambiamos de tema, pero seguimos, claro, hablando de la pandemia y el COVID-19. Estamos con una invitada, con Valeria Levy. Ella es investigadora del CONICET. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Queríamos preguntarte acerca de este nuevo kit desarrollado por investigadoras e investigadores argentinos también. ¿De qué se trata? Bueno, mira, te cuento. Durante el principio de la pandemia, más o menos en el primer pico, lo que se vio a nivel mundial es que había, como vos sabés, muchas limitaciones en la capacidad de testeo. Y el paso limitante en esa capacidad de testeo era un paso durante el procesamiento de la muestra, que es la extracción del ARN, que es la información genética del virus. Esa después se amplifica por la reacción de PCR, que creo que ya todos conocen de memoria. Entonces, lo que nosotros vimos es que como ese paso de purificación, de extracción de ARN era el paso limitante, nos pusimos a trabajar en procedimientos alternativos para hacer ese proceso muchísimo más rápido. En verdad, lo que hacemos es un desarrollo que no necesita justamente hacer esa purificación de ARN. ¿Este kit reemplaza al anterior o pueden trabajar los dos en conjunto? Reemplaza, en verdad, se usan dos kits, uno para extraer el ARN, eso es lo habitual, y otro para detectar el virus. Reemplaza el primer kit, que en general es importado y se vio en el primer pico de la pandemia que era una limitante porque justamente nuestra capacidad de testeo dependía de la capacidad de tener el kit, que no siempre estaba disponible en el mercado. Y también, Valeria, generaba muchas demoras esto, ¿no? Mucha Sí. gente que se quería hacer justamente lo que tiene que ver con los diferentes análisis para saber o no, o si tuviste o no tuviste COVID-19, y la espera o las largas filas, ¿no? Siguen estando inclusive en muchos centros de salud. Sí, esperemos que nuestro desarrollo ayude con eso porque, para darte una idea, más o menos procesar 100 muestras demora del orden de 6 horas. Claro. Nuestro procedimiento tardaría 30 minutos. Entonces, la ganancia en tiempo y la simplicidad del procesamiento hace que creemos que, bueno, que el personal de laboratorio va a estar bastante más relajado y va a poder procesar más muestras en la misma cantidad de tiempo. Valeria, terminó el 2020. Empezó el 2021, lamentablemente seguimos hablando de coronavirus en el mundo y en particular en la República Argentina. ¿Cuál es la visión hoy de los investigadores del CONICET pensando en esta pandemia que lamentablemente se extiende y no se sabe hasta cuándo, ¿no? Esta es una realidad. Sí, es una mezcla de dos cosas. Por un lado es la preocupación extrema del aumento de casos y también de la poca responsabilidad, primero, de los medios de comunicación que no transmiten bien los cuidados que ahora son imprescindibles, y por el otro lado de la gente que no se da cuenta que ponerse el barbijo no solo lo protege a uno, no es una decisión personal, sino es una decisión colectiva. Si uno quiere proteger a sus abuelos, a sus padres, a sus madres, a sus seres queridos, se tiene que poner el barbijo y necesitamos que el otro que está hablando con nuestro abuelo, nuestra madre, también tenga el barbijo. Por el otro lado es el gran desarrollo de las vacunas que nos da una gran esperanza porque es la única solución a la pandemia. Valeria, ¿cómo están viviendo los científicos puertas adentro, ¿no? ¿Cómo es el día a día, llegar al laboratorio, trabajar, de qué hablan y demás? Bueno, la verdad es que la mayoría de las instituciones está trabajando con un protocolo muy limitado. Mi lugar de trabajo, que es la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, tiene un protocolo muy estricto, con lo cual no hay una normalidad. Está yendo muy poca gente, cumpliendo todas las medidas de seguridad, porque la capacidad del edificio no es la adecuada para albergarnos ahora todos. Así que muchísimos de nosotros estamos trabajando desde nuestras casas. Claro. Valeria, recién te referías a la vacunación en la República Argentina, la llegada el día 24 de diciembre, en horas del mediodía, del avión de Aerolíneas Argentinas de Moscú hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con 300.000 dosis de la Sputnik V. Bueno, eso genera esperanza, decías vos, y esa es la solución. Esa es la solución, no hay otro camino posible. Mientras esperamos que toda la población se vacune, la única solución es la que ya sabemos: distanciamiento social, uso de barbijo y lavado de manos, no hay otra. ¿Por qué crees que cuesta tanto seguir concientizando, no? Bueno, estamos cansados, pasó un año y demás, pero ¿por qué crees que cuando es el peor momento estamos más despreocupados? Yo creo que es una cuestión política. Se han mezclado muchas cosas, nos olvidamos muchos de escuchar a la gente que realmente sabe del tema, que son los médicos, que es el personal de salud, que son los que fueron formados para eso. La pregunta que uno se hace es, bueno, si tengo apendicitis, ¿a dónde voy a acudir? Al hospital. Esto es lo mismo. Tenemos una pandemia, hay que acudir a los que saben, no a un tuitero que dice algo por tuit. Bueno, vos recién justamente mencionabas a los medios de comunicación y a las falsas noticias. Las vimos mucho durante la pandemia.
durante el 2020 y ahora inclusive hay muchos grupos de WhatsApp en diferentes partes del país que atentan contra la eficacia de la vacuna, de la Sputnik V o de cualquier otra vacuna. Digo, ¿qué se siente como investigadora estar trabajando del primer segundo contra el COVID-19? Vos lees los medios periodísticos, te llegan seguramente WhatsApp, en fin, digo, ¿cómo se siente una investigadora del CONICET, una investigadora argentina que está dejando la vida para combatir el coronavirus en el país cuando lees o compartís o escuchás noticias falsas? Bueno, no es la primera vez que nos pasa, ya venimos de muchos años donde la ciencia fue maltratada, sí, claro. Nos han acusado de ñoquis, nos han mandado a lavar los platos, entonces no nos sorprende. Se han tenido que ir del país. Exacto. Lo que asusta en este momento es que todo ese tipo de mensajes se está atentando contra la salud y la vida de las personas, entonces hay que ser extremadamente cuidadoso, porque ya no se trata de desprestigiar a un científico o una científica. Claro. Se trata de la vida de gente que se deja de cuidar porque escucha voces equivocadas. Y cuando ves también, me imagino las imágenes de lo que pasa con los jóvenes en la costa, las fiestas de fin de año, el otro día este yate que veíamos que se hundía por la cantidad de gente que tenía encima y demás, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Bueno, que hace 5 o 6 meses venía siguiendo los titulares de grandes diarios argentinos y mostraban las fotos de cómo se vive el verano en Europa y las escenas eran las mismas. En vez de transmitir que esas escenas dan lugar a enfermedad y muerte, transmitían otra cosa. Pues justamente entonces, lo que no hay que hacer, ¿no? Justamente lo que no hay que hacer. Y acá estamos repitiendo en varias zonas de la costa, no todos ni todas, pero una gran mayoría, sobre todo adolescentes que después tienen que convivir con su papá, su mamá o su abuelo en la misma casa, sí. Estamos haciendo lo que no hay que hacer. Digo, estamos copiando lo malo, no lo bueno, ¿no? Exacto, sí, hay que tener en cuenta que el pico de contagios es en jóvenes, pero el pico de muertes es en adultos mayores. Entonces los jóvenes están en definitiva contagiando a los adultos mayores. Como jóvenes tenemos que, yo ya no lo soy, pero bueno, tendrían que tomar conciencia de eso. Valeria, ¿cómo se prepara el CONICET para este 2021? No sé, eso habría que preguntárselo a la presidenta, que es Ana Franchi. Bueno, sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir. No,